Los indicadores. Esto es la parte más importante dentro de un marco lógico, porque los indicadores nos van a permitir definir exactamente qué es lo que está buscando un objetivo, es decir, cómo lo vamos a medir. Los indicadores expresan exactamente qué es lo que el objetivo pretende conseguir. En ese sentido, algunas características importantes de resaltar son, en principio, que es la base para supervisar y evaluar un proyecto, porque los indicadores precisan la cantidad y el tiempo, el momento en el que se va a alcanzar este valor. Definen metas que nos permiten conocer en qué medida se cumplen los objetivos, que son la base para poder supervisar y evaluar un proyecto. Establecen una relación entre dos o más variables. Muchos indicadores combinan variables para poder ser más exactos en la medición de un determinado objetivo. Pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos. Las variables, por más cualitativas que puedan ser dentro de un indicador, de todas maneras siempre el indicador va a proporcionar una información cuantitativa, dado de que los indicadores tienen que proporcionar valores. Finalmente, los indicadores deben ser acordados con los involucrados, esto en el sentido de cuando la planificación se realiza de manera participativa. Hay muchos proyectos, muchas instituciones que realizan no solo la planificación participativa, sino también la evaluación participativa. Por lo tanto, los indicadores también deben ser socializados y comprendidos por todos los actores dentro de un proyecto. Algunos atributos importantes de los indicadores es la calidad, la cantidad y el tiempo. Estos tres elementos tienen que aparecer siempre dentro de todo indicador. La cantidad, que expresa el número, el valor que se debe de alcanzar o lograr, y el tiempo, el momento en el cual se va a lograr el objetivo. La calidad está expresada por la variable. La variable no es más que el factor de cambio de un indicador. Se le dice variable porque cambia, porque varía, y es lo que nosotros en un inicio observamos, y que a futuro ese valor debería incrementarse o reducirse, dependiendo del tipo de objetivo que tengamos. En tal sentido que todos los indicadores deben expresar la calidad en términos de su variable, la cantidad es el valor que debe de alcanzarse, y el tiempo, es decir, el momento que se va a lograr esto en el objetivo, ¿no? Aquí tenemos que el tiempo no necesariamente se expresa siempre a fin de proyecto. Generalmente cuando se redactan indicadores siempre ponen a final del proyecto se alcanzará tal cosa. Entonces también puede ser a mitad del proyecto o en los primeros meses o a un tiempo determinado. Por ejemplo, si hablamos de infraestructura, si se está implementando un sistema de agua potable, indudablemente que ese resultado debería estar en los primeros meses o a mitad del proyecto implementado, para que a partir de ello se puedan hacer las capacitaciones respecto a lo que es aseo, higiene, etc. Entonces, el tiempo se define en función al momento en que se va a lograr un determinado objetivo. Algunos criterios de selección de los indicadores son la validez, la practicidad, la significación precisa, la dirección clara y la apropiación. ¿Qué es la validez? La validez de un indicador es cuando éste captura la esencia del resultado deseado. No podemos colocar un indicador que señale algo diferente a lo que señala un objetivo. Si el objetivo marca ingresos económicos como su principal variable, el indicador no podría señalar desnutrición crónica como medición,
porque no estaría midiendo exactamente lo que quiere decir el objetivo. Eso es lo que significa validez. Un indicador es válido cuando mide lo que el objetivo está buscando. Practicidad es cuando existen datos realmente disponibles a costo y esfuerzos razonables. Todo indicador tiene que ser calculado, estimado, recolectado, recogido a partir de el menor costo posible y de la manera más práctica posible. Cuando nosotros escogemos una variable, estas variables por lo general tienen muchas formas de ser estimadas. Nosotros debemos escoger aquella que nos proporcione la información en costo y esfuerzo mínimos, porque de esa manera nosotros podemos reducir los costos y ampliar más bien la información que podamos precisar para un determinado proyecto. Por ejemplo, si estamos evaluando desnutrición crónica, podríamos hacerlo por métodos bioquímicos, pero análisis bioquímicos en laboratorio nos saldría muy caro si no tuviéramos, por ejemplo, que la desnutrición crónica también se puede estimar a través de talla y la edad, ¿no? Que es algo más preciso y que también nos proporciona la misma información y a un costo y esfuerzo razonables. Significación precisa es cuando los involucrados comparten exactamente lo que se busca medir. Cuando nosotros construimos un indicador, por lo general nos gusta complicarnos un poco y empezamos a colocar muchos términos técnicos. Lo que debemos hacer es tratar de utilizar los términos más sencillos posibles para que cualquiera lo pueda comprender. Eso significa significación precisa, es que cualquiera lo pueda entender utilizando los digamos términos no tan técnicos pero sí precisos para que puedan entenderlo cualquiera. Y la dirección clara, cuando existe seguridad sobre si el incremento es bueno o malo. Generalmente estamos acostumbrados a utilizar metodología OBC. OBC significa ojo de buen cubero. Cuando planteamos indicadores, generalmente planteamos números sin tener una razón por las cuales los planteamos. Por ejemplo, he visto muchas veces cuando señalan indicadores de ingresos económicos, ponen incremento en 20%. Pero ¿cómo se estimó ese 20% de incremento de ingresos? ¿Por qué no 22 o 24 o 25? ¿Por qué no 19 o 15? ¿Cómo se está estimando ese incremento? Entonces, la dirección de los indicadores debe ser claro. He visto también en algunos casos que se ponen metas muy ambiciosas, ¿no? Por ejemplo, incrementar en ingresos económicos en 70%. Y a veces eso es difícil de alcanzar. O señalar que, por ejemplo, van a reducir la desnutrición crónica en 50% en 2 años. Eso es imposible. Según los estudios, algunas referencias de proyectos anteriores, se estima de que lo más que se puede reducir en desnutrición crónica es 1% por año. Entonces, hay que ser claros y precisos cuando nosotros damos un valor a un indicador. Finalmente, la apropiación, cuando los involucrados sienten que el indicador es necesario. Esto está asociado cuando se realizan evaluaciones participativas, donde todos los que participan de la evaluación, tanto a nivel de gestión como a nivel de población beneficiaria, tienen que sentir que los indicadores que están manejando son los necesarios y deben sentir los propios. Los tipos de indicadores que tenemos son de impacto, de efecto, producto y proceso. Los indicadores de impacto son aquellos que nos permiten ver cuán sostenible puede ser un objetivo, ¿no? De tal manera que el indicador va a permitir evaluar la sostenibilidad. Los indicadores de efecto son indicadores que miden, pueden estimar cambios en la población, cambios de conducta, hábitos, resultados que van más allá de lo que es implementación y un conjunto de actividades. Los indicadores de producto son cosas implementadas, cosas puestas o listas para que puedan ser parte de un proceso de desarrollo. Eso es lo que llamamos indicadores de producto, eso es lo que miden los indicadores de producto. Y los indicadores de proceso son aquellos
que está relacionado a las actividades. Indicadores que van marcando procesos como la capacitación, como la implementación o la dotación de mobiliario, etc. Bien, ¿cómo construimos los indicadores? Aquí hay algunas consideraciones importantes que se deben de tomar en cuenta para poder definir algunos indicadores. En principio, todas las variables proposicionales deben tener por lo menos un indicador. ¿Qué llamamos variables proposicionales? Todos los objetivos. Todo objetivo debe tener por lo menos un indicador, como mínimo, porque si no, no podría ser evaluado. Los indicadores deben ser pertinentes. Los indicadores deben estar relacionados con el objetivo o cambio que se pretende medir. Es lo que decíamos anteriormente, que todo indicador debe ser muy claro cuando señala lo que va a medir de un objetivo. Si hablamos de un objetivo de ingresos económicos, el indicador no podría medir la desnutrición crónica, tiene que medir ingresos económicos. Eso se define como un indicador pertinente o válido. Se establecen indicadores acordes con la jerarquía de objetivos. Hace un momento hemos hablado acerca de los tipos de indicadores. Tenemos indicadores de impacto, indicadores de efecto, resultado, de producto y de proceso. Cada tipo de indicador tiene una jerarquía dentro del marco lógico. No podemos utilizar indicadores de impacto a nivel de resultados, no podemos utilizar indicadores de efecto a nivel de actividades. Tenemos que utilizar los indicadores de acuerdo a su nivel de jerarquía. En ese sentido, si hablamos de indicadores de impacto, estábamos hablando de básicamente objetivo general o fin. Si estamos hablando de indicadores de efecto, estamos hablando de objetivo específico o propósito. Si estamos hablando de indicadores de producto, estamos hablando de los resultados. Y si hablamos de indicadores de procesos, que estamos refiriéndonos a los indicadores para las actividades. En ese sentido, no debemos mezclar indicadores fuera de su nivel. Se deben establecer indicadores verificables, esto en el sentido de que todo indicador tiene que ser eficiente en costo y en tiempo. Ya lo habíamos mencionado también anteriormente, que existen muchas maneras de medir una variable, pero nosotros debemos de medirla de la manera más eficiente posible para reducir costos y sobre todo para no tener costos sociales que podrían perjudicar un proceso de monitoreo y evaluación. No debemos confundir indicadores y objetivos. Este es uno de los grandes errores que siempre ocurre. Muchos cuando construyen indicadores vuelven a plantear un objetivo en vez de estar planteando un indicador. Y el indicador, no se olviden, tiene tres elementos elementales. Tiene tres elementos importantísimos, que son la calidad, la cantidad y el tiempo. Todos los indicadores deben tener calidad, cantidad y tiempo. Si no, no es un indicador, podría ser un objetivo. No se deben confundir tampoco indicadores de actividades. Lo más común es encontrar a nivel de propósito o a nivel de resultados que están planteando actividades, ¿no? Cuando ustedes colocan construcción de una aula, cuando colocan la entrega de material educativo, esas son actividades, no pueden ir a nivel de propósito, no pueden ir a nivel de resultados. No se confundan indicadores y actividades. Se deben establecer metas para cada indicador. Este es el valor, es la cantidad que debe aparecer en todo indicador. Nosotros hablábamos de tres elementos: cantidad, calidad y tiempo. Pues la meta es la cantidad que debe tener un indicador. Un indicador no debe utilizarse en más de un objetivo ni en diferentes niveles de la jerarquía de objetivos. Ya lo habíamos dicho también, que si nosotros utilizamos un indicador a nivel de objetivo específico, ese indicador no podemos volverlo a utilizar en otros niveles, ni en resultados ni en actividades. En principio, porque estaríamos utilizando un indicador que es de efecto fuera de su jerarquía, es decir, tratando de utilizar a nivel de resultados, cuando ahí solo le corresponde un indicador de producto. Entonces, no debemos de digamos, copiar los indicadores en diferentes jerarquías de un marco lógico. No se deben fusionar indicadores.
Cuando tenemos 2 o 3 o 4 variables que medir dentro de un objetivo, lo mejor es plantear un indicador por cada variable, de tal manera que podamos diferenciarlas y que la medición de ellas pueda ser mucho más clara y concreta. No se deben de seleccionar demasiados indicadores. Yo he visto algunos marcos lógicos que plantean hasta 12 o 15 indicadores para un objetivo. Eso es demasiado engorroso, recarga el sistema, recarga el trabajo al personal, lo hace más lento y encima incrementa los costos del proceso del sistema de monitoreo y evaluación de un proyecto. Por lo tanto, cuanto menos indicadores tengamos, vamos a hacerlo más eficiente, más dinámico el proceso de monitoreo y evaluación. Y además debemos de tener mucho cuidado en seleccionar los indicadores adecuados. Tenemos que saber precisar exactamente qué es lo que se busca medir de la manera más eficiente, con los menos indicadores posibles. Los medios de verificación. Los medios de verificación cumplen una función también importante dentro del marco lógico, y es básicamente proporcionar las fuentes de las cuales nosotros vamos a extraer la información para completar los valores de un indicador. Sabemos que el indicador es aquel que va a medir un objetivo. Entonces, nosotros debemos saber dónde encontrar esa información o de dónde obtenerla para poder darle valor a esos indicadores. Por lo tanto, estos medios de verificación pueden ser fuentes estadísticas, material publicado, puede ser producto de la observación directa, la aplicación de encuestas, informes de auditoría, registros contables, etcétera. Es decir, toda fuente primaria o secundaria de información que permita proporcionar valor o permita proporcionar datos para calcular las variables de los indicadores. Otro aspecto importante dentro de un marco lógico, yo diría mucho más importante de lo que muchas personas creen, son los supuestos de un proyecto, o también llamados hipótesis. Los supuestos de un proyecto muchas veces es menospreciado por los proyectistas, porque finalmente es lo último que completan y no le toman mucha atención a ellos. Y en realidad los supuestos de un proyecto lo que hacen es advertir al proyectista sobre situaciones no controlables por el proyecto, que puedan hacer inviable al proyecto. Recuerden, y creo que ya les he comentado este caso del gas de camisea, en el cual los proyectistas no tomaron en consideración en sus supuestos al momento de planificar el proyecto que el gas de camisea iba a ejecutarse en el mismo ámbito donde ellos se iban a hacer un proyecto, y por lo tanto cuando el proyecto estaba a mitad de camino, toda la población se fue a trabajar al gas de camisea y dejaron abandonado el proyecto. Por lo tanto, esto era previsible, pero los proyectistas nunca lo observaron, nunca lo pusieron en su marco lógico, nunca identificaron ese punto crítico y el proyecto se fue a un fracaso. Entonces, por eso los supuestos son un factor importante dentro del marco lógico. Yo diría tan importante como los indicadores o los propios objetivos, porque los supuestos te van a definir la viabilidad del proyecto. En ese sentido, lo que nosotros debemos hacer es, en principio, pensar todas las condiciones en las que el proyecto debe enmarcarse a partir de los objetivos que se están planteando. Si se plantean, si es un proyecto que plantea estrategias de empleo, por decir así, debemos pensar, ¿no? Un supuesto debería estar asociado de que las condiciones, digamos, laborales o de empleo en ese contexto se mantienen como están, ¿no? Imaginemos que si ustedes van a generar un proyecto de empleo y de pronto vienen unas transnacionales y ofrecen empleo mejor remunerado de lo que el proyecto puede ofrecer, por lo tanto toda la gente se va a ir para ahí y el proyecto se va a quedar sin beneficiarios, ¿no? Entonces son cuestiones muy lógicas, pero que a veces no son bien pensadas. Una manera de poder saber si un supuesto es correcto o no para un proyecto es un pequeño filtro que consta de 3 preguntas claves, ¿no? Una vez que ustedes han identificado el supuesto, consideran que
puede ser analizado ese supuesto, se plantea una primera pregunta, y ¿es importante para alcanzar los objetivos del proyecto? Pues si es sí, pasa a la segunda pregunta, y si es no, se descarta, ¿no? O sea, tiene que ser importante, una condición externa tiene que ser importante para alcanzar los objetivos, debe ser necesaria. Si la respuesta es sí, bien, ¿está seguro de que se hará realidad? Si es casi seguro y bastante probable, hay que incluirlo y vigilarlo, ¿no? Entonces necesitamos condiciones importantes, pero a su vez que estemos casi seguros de que va a ocurrir. Finalmente, si la respuesta es no, entonces estamos ya entrando a una etapa de riesgo que debemos observar e incluso preguntarnos si se puede rediseñar la estrategia o no. Si la respuesta es no, pues el proyecto es de alto riesgo y la verdad es que se debería de rechazar. Pero si se puede rediseñar, entonces cambiamos las estrategias para volver nuevamente a empezar. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que un supuesto es una condición necesaria para que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos. Nosotros siempre debemos plantear algunos supuestos muy conocidos son, por ejemplo, la tasa de cambio. A nivel de actividades, la tasa de cambio es una condición externa. Muchos de los proyectos son financiados en dólares. Imagínense que ustedes tengan un proyecto de $100,000 y la tasa de cambio con la que lo aprobaron el proyecto es de 2.85, ¿no? Si cuando empieza el proyecto el dólar baja a 2.80, ustedes ya han perdido $5,000. Por lo tanto, pueden haber dejado de hacer una actividad. Entonces, esas sí son condiciones externas no controlables por el proyecto que son importantes, ¿no? Es importante para alcanzar los objetivos, sí, claro. Si no tengo plata para hacerlo, y está seguro que será realidad, pues sí. O sea, la idea es que las fluctuaciones de la tasa de cambio no sean tan abruptas, o sea, que pueda bajar 1 o 2 puntos, pero no 5 o 10 puntos, ahí me malogra todo el proyecto, ¿no? Entonces, si es así, estaríamos entrando a una etapa de alto riesgo. Esos son los supuestos y cómo debemos de manejarlos.